Ok, familia, vamos a continuar con la serie de predicaciones de Lucas. Hoy terminamos, gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a estar viendo la última parte del capítulo número 24 de Lucas. Y le damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Es por su misericordia que cada uno de nosotros podemos obtener esta sabiduría. Porque eso es, la palabra de Dios es sabiduría. Es su consejo. Y Él siempre da consejos ¿qué? Sabios, ¿verdad? Él jamás se equivoca. Él siempre te dice cosas que son verdad y que son para tu bien y que si tú las llevas a cabo no vas a tropezar. Así es el Señor. Y bueno, pero hoy nosotros no vamos a hablar de fantasmas. Hoy vamos a hablar de Jesús, de carne y hueso. Jesús de carne y hueso. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú estás al pendiente. Te damos gracias porque tú nos permites ver tu gloria, tu poder, tu bondad y tu respaldo siempre, Señor. Gracias, Padre, porque quizás podamos venir en ocasiones medio enfermos, pero tú siempre nos sanas, porque así eres bueno, así eres tú, Señor. Esa es tu naturaleza, y tú bendices a los que confían en ti, Señor, porque así eres tú, Señor. Gracias, Señor, por darnos la fe suficiente y el amor por ti, Señor, y el amor por nuestros semejantes. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Ok. Vamos al capítulo número 24 de Lucas y vamos a iniciar a partir del versículo número 36. Lucas 24, versículos a partir del 36. Vamos a ver ahorita 36 al 38 y dice la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Vemos que la palabra dice que mientras ellos estaban metidos en su plática sobre los acontecimientos recientes, donde nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, había muerto, y cómo le habían clavado una ¿qué? Lanza para verificar que ya se había desangrado, que ya estaba muerto, ¿verdad? Para que no quedara dudas. Y hemos visto ya cómo José de Arimatea, un fariseo judío, ¿verdad? Cómo reclama el cuerpo de Jesús, se lo entregan y él va y lo entierra en una tumba de él, de su propiedad, una tumba en apariencia grande y de lujo. Allí llegaron las mujeres, esto nos cuenta también Mateo, y que empezaron ¿a qué? A trabajar en el servicio del cuerpo de nuestro Señor Jesús, a arreglarlo, porque ellos lo ungían y le ponían especies para que también no se descompusiera pronto el cuerpo, y les ponían aceites perfumados, pero no les dio el tiempo suficiente en día viernes, así que regresan ellas el día domingo, ¿verdad? A terminar la obra que estaban haciendo. Y una vez que ellos llegan, estas mujeres se dan cuenta que la piedra había sido ¿qué? Removida. Entonces tenían paso libre para entrar a ver el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegan, ¿qué es lo que encuentran? Solo las ropas con que había sido envuelto. No estaba el cuerpo de Jesús ahí. Porque Él ¿qué? Había resucitado. Así que las mujeres salen
Pero antes de salir, ¿qué? Se llevan una reprimenda, ¿verdad? Una exhortación. Pero ya sabemos que las exhortaciones de Dios siempre son por amor. Así que les llamó la atención, las animó y puso gozo en el corazón de ellas. Primero les reconvino, ¿verdad? ¿Por qué lo iban a buscar? ¿Por qué vienen a buscar aquí? Al que resucitó. Ustedes ya sabían, ya les había dicho Jesús varias veces. Él ha resucitado. Entonces salen ellas contentas, ¿verdad? A dar las buenas nuevas a los hermanos discípulos. Y los discípulos, Juan y Pedro, salen corriendo, ¿verdad? A buscar, a ver si es cierto que era verdad. Y encuentran la tumba vacía y solo encuentran que nuevamente las ropas con que había sido, ¿qué? Vestido el cuerpo. Y así vimos también hace 8 días cómo nuestro Señor Jesucristo se aparece a unos hermanos que caminaban rumbo a Emaús. Incluso en su plática, después de ser amena, ellos terminan por darse cuenta que Él es Jesús. Comió con ellos además, ¿verdad? Y todas estas cosas las estaba haciendo nuestro Señor Jesús para que ellos se dieran cuenta que Él había resucitado, que lo que Él les había dicho, así era, así fue, de tal manera que llegan a este momento. Y Jesús llega a esta casa donde se encontraban los discípulos. De tal forma que cuando entra el Señor Jesús, pues no llegó y tocó la puerta. No. El Señor Jesús llegó y cuando menos vieron ya estaba adentro. Y entonces, ¿qué pasa con los discípulos? Se turban. ¿Por qué? Porque no alcanzan a comprender cómo fue que entró. Cuando menos vieron ya estaba allí en medio de ellos, entre ellos, con ellos. Pero ¿por qué estaban espantados? ¿Por qué tenían esa inquietud? ¿Por qué estaban turbados? Porque no alcanzaban a comprender lo que había sucedido. Así que la pregunta de nuestro Señor Jesús era muy importante. ¿Por qué están turbados? ¿Por qué? ¿Acaso no lo conocían? ¿Acaso no había manifestado Él su poder durante esos 3 años? Y ellos estaban ahí viendo cómo resucitó a la hija de Jairo y también a Lázaro. Cómo cuando sentían que iban a morir ahogados, cuando iban en la barca y se vino una tormenta terrible, el Señor simplemente le ordenó a la tormenta que se calmara y hubo bonanza, dice, ¿verdad? Hubo paz, hubo tranquilidad. Y hasta ellos decían, pues ¿quién es este hombre que hasta aún la naturaleza se somete a él? Pero Jesús no los regañó. Jesús era paciente, era lleno de amor. No les reclamó su incredulidad, ni su falta de entendimiento de las cosas, sino que con amor y paciencia Él empieza a hablarles a qué se debe que las cosas sucedieron de esta manera, y dándoles respuesta a sus preguntas de ellos, lo que estaban ellos comentando. Y nosotros también tenemos que ser pacientes, pacientes con nuestros hermanos. Tenemos que ser pacientes con nuestra familia. Es que ¿cómo voy a creer que no hayan comprendido? Bueno, tranquilo. Tú si lo comprendes, qué bueno. Pero aquí vemos que aún estos hombres
no alcanzaban a comprender estas cosas, a pesar de que ya se les había hablado, no una vez, varias veces. Pero aún así, ¿Dios qué? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Los había llamado para que ellos fueran los iniciadores de la iglesia cristiana. Continuemos, dice, verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Lo primero que les dice es: miren, pongan atención, no se distraigan en otras cosas. Vean. ¿Y qué es lo que hace? Les muestra sus heridas. Se vean. Yo soy. Ustedes me perdieron de vista. Pero yo soy Jesús. Yo soy su Señor, yo soy su maestro, yo soy su amigo. Pero eso pasa cuando nosotros perdemos la perspectiva de cómo es Jesús, de su grandeza. Entonces no vamos a creer muchas cosas, aunque veamos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos veían los prodigios de Jesús, pero no observaban bien. Hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro como iglesia en Cristo. Para estudiar la palabra de Dios, no solo para leerla. Hace un rato veíamos sobre esto con Adán. Y sabes una cosa, es de gran importancia que no te leas la Biblia nomás así. Que tú verdaderamente mires. Y más que mirar, tienes que observar. Nosotros, ¿cómo es que predicamos? Para preparar una predicación, primero, ¿qué hacemos? Observamos. Si nosotros no observamos, no podemos irnos más adelante a meditar la palabra. Primero tenemos que observar y luego vamos a ¿qué? A meditar. Por eso es importante que nosotros observemos y meditemos, y entonces podremos llegar a ¿qué? A una conclusión y enseguida a una aplicación. Pero es necesario que nosotros observemos. La gente tiende mucho a no observar. Estamos aquí, primero, porque Dios es bueno con nosotros. Y segunda, porque amamos a Dios. Y tercera, porque amamos a nuestros semejantes. Y tú sabes que cuando tú asistes a la iglesia, estás animando a otros. Ese es el amor. Nosotros, familia, necesitamos
observar bien la Escritura, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Necesitamos observarla bien. Ya que hemos venido, necesitamos ¿qué? Estar atentos y verla, meditarla, absorberla. Y cuando sales ya vas con una conclusión. Amén. Entonces vemos que el Señor Jesús quiere que ellos estén bien seguros. Ellos, los discípulos, necesitaban estar bien seguros de que efectivamente era Jesús. Tú y yo creemos en Jesús y necesitamos estar bien seguros de que Él es Jesús. Amén, familia. Porque acuérdense que van a venir falsos cristos. Y de hecho existen. Ahora, Jesús les dice que palparan sus manos. No solo las vieran, sino también que tóquenme, pálpenlas. Soy yo. A lo mejor hasta cuando, como eran amigos, hasta en el puro abrazo podían darse cuenta de que era Él, o a lo mejor a la hora de chocarlas, ¿no? Sacan sus propios, sistema de saludos, ¿sí? Dicen, no, sí, es el Señor, Él le enseñó esta, ¿no? Ok, quiero decirte una cosa, que lo que le interesaba a nuestro Señor es que se dieran cuenta que Él era de carne y hueso. No era un espíritu. No tenían por qué estar turbados. Por eso cuando Él entra les dice, paz a vosotros. Dice, tengan paz ustedes. Además Jesús es la paz que nadie más puede dar. Entonces Él llega a que ellos estén tranquilos. No se espanten, no se asusten. Yo estoy con ustedes, soy yo, resucité, yo se los prometí. Pero es de gran importancia para Jesús que ellos estuvieran ciertos. Recordemos que no solo se habla que nosotros debemos de seguir la doctrina de Jesucristo, sino la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Jesucristo, porque ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos son testigos oculares, presenciales. Amén. No llevaban el evangelio de segunda mano, ellos la llevaban de primera mano. Entonces, para Jesús era muy importante que ellos tuvieran la certeza de que Él era Jesús y que había resucitado. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús quería que esto fuera así en la vida de estas personas, de estos hombres, de estos que eran sus discípulos y que ahora también eran apóstoles? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver en los siguientes versículos, pero es importante. Jesús aún les dice, denme algo de comer. ¿Qué tienen? Estaban tan espantados que ni siquiera le habían invitado, a pesar de que recordemos que el pueblo judío tenía esa costumbre de ser buenos hospedadores. Nosotros estamos viendo entonces aquí que Jesús era real. Ahora, podrás decir, ¿por qué dijo, vean que soy de carne y hueso, y no dijo, vean que soy de carne y sangre? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, recordemos que cuando le atraviesan con la lanza, ¿qué sucede? Se dan cuenta que Él, ¿qué? Se había desangrado, ¿verdad? Solo le salía, ¿qué? Como sangüesa, dicen por ahí. Y entonces Él dice, yo soy de carne y ¿qué? Y hueso. Y también cuando nosotros muramos y venga nuestro Señor Jesús por su iglesia, o aún los que estén vivos, no va a poder entrar ¿qué? Ni la carne ni la sangre. Pero Jesús dice, yo soy de carne y hueso, como cualquiera de ustedes, solo que ahora mi cuerpo está ¿qué? Transformado. ¿Ha sido qué? Glorificado. Y eso quiere decir que Él podía atravesar
Puedes atravesar y ¡pum! Tú vas a chocar. ¿No te ha pasado que alguna vez chocas con un vidrio que está muy limpio? Y dices, ¿qué onda, no? Porque todavía no tienes tu cuerpo glorificado. ¿Sí o no? Pero va a llegar en que Dios te dé un cuerpo glorificado, como el de nuestro Señor Jesús. De eso confiamos y estamos, ¿qué? Seguros. Porque esa es su promesa. Y lo que Él habla es real. Siempre. Siempre. Y vamos a ver cómo Jesús se encarga de decirnos y recalcarnos esto. Verso 44, por favor, y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El Señor Jesús siempre les habló a sus discípulos cómo iba a ser su muerte y cómo iba a ser su resurrección. Y Él citaba, recordamos esto porque está escrito, citaba a la ley, es decir, al Pentateuco. Porque ahí venía descrito lo que iba a pasar con Él. Citaba los salmos, citaba a los profetas, porque ellos habían profetizado qué es lo que iba a pasar con Él. ¿Cómo iba a ser qué? Muerto. Primero iba a ser qué? Escarnecido. Y iba a ser qué? Golpeado. Iba a ser vituperado. Pero también Él fue qué? Él fue crucificado y luego resucitó. Y todo esto se encontraba en el Antiguo Testamento. Todo. Y Jesús se los había hablado. Pero ¿qué pasó? No habían observado bien. No habían escuchado bien. Les estaba hablando el Señor y de repente su pensamiento estaba en otro lado. Se me están quemando los frijoles. No. Habré dejado puesta la plancha, la quité, diferentes cosas. Habré cerrado la llave del gas o la dejé abierta. La gente no pone a veces suficiente atención. Y por eso es que luego no sabe bien lo que Dios enseña. Y Él te aconseja muchas cosas, pero si no ponemos suficiente atención al consejo, no lo vamos a poner en práctica. Es como cuando tú le das un consejo a tus hijos y no lo hacen, pero luego tienen sus consecuencias, ¿cierto? Pero fue porque no escucharon tu consejo. Yo recuerdo a mi madre decía: oye, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? Yo decía: no, pues sí, ya le escuché, pues órale. ¿No? Porque no hacemos lo que nos está pidiendo. Porque no lo conocemos. No puedes hacer lo que no conoces. Pero cuando estamos aquí, aprovechamos. Y dice Dios: órale, aquí está el Jonah y está Memo y el hermano con la hermana, y pues yo les voy a dar la palabra, el consejo. ¿Por qué? Porque ellos quieren escuchar lo que yo tengo. Y yo quiero bendecirlos. Yo no sé cuántos leyeron en la mañana el WhatsApp que les mandé. Pero allí habla que Él quiere aconsejarte.
Y si tú lo escuchas, entonces Él te va a cuidar. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar. Poner atención, ver, observar y hacerlo nuestro, aplicarlo. De esa forma Dios nos está cuidando. Amén, familia. Entonces, Jesús dice que les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran bien las Escrituras. No es que no tuvieran el entendimiento abierto, porque la palabra de Dios se las estaba dando Él mismo. Pero ellos se cerraban. ¿Qué hace Él? Los tengo que volver a poner con la suficiente capacidad auditiva para que ellos puedan absorber lo que yo les voy a dar. Pero es solo a través de las Escrituras que tu mente, tu entendimiento puede ser abierto, y solamente a través de ese conocimiento y del poder del Espíritu Santo en tu vida es como tú las vas a estar, ¿qué? Comprendiendo y recordando. Y recordando. Verso 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué les dice Jesús? Todo esto ya se los había hablado, ya se los había dicho, les había dicho cómo iban a hacer las cosas. Pero ustedes necesitan ¿qué? Escuchar. Escuchar. Pero ahora no solo van a ser mis discípulos, sino que ahora ellos tendrían que ir a ser discípulos. Y lo harían en el nombre de Jesús. ¿Y qué es ir a ser discípulos en el nombre de Jesús? Ir a presentarte tú como el superportador de la palabra, el ungido de la palabra, el supermaestro de la palabra. ¿O vas a ir a presentar el amor de Jesús y de cómo puede alcanzar la salvación las personas? ¿Qué es entonces ir en el nombre de Jesús? Ir a predicarles la salvación con palabras de hombre, añadiéndole a la palabra de Dios otras palabras mías que supuestamente son muy sabias y yo le voy a ayudar a la palabra, o para tergiversarla y de una vez los voy preparando para que después sigan mis propias enseñanzas. ¿Cómo es ir en el nombre de Jesús? Ir en el nombre de Jesús es ir y llevarles el mensaje de salvación conforme a las palabras de Él, de nadie más, conforme a las palabras de Él. No va a haber salvación de las personas por tus palabras, sino por las palabras de Jesús. Lo único que transforma la vida de las personas es la palabra de Dios, no nuestras palabras, no nuestra sabiduría. Por tanto, familia, nosotros tenemos que
llevar el mensaje como Él quiere, porque eso es ir en el nombre de Jesús. Y aquí dice que vayan en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿A dónde tenían que llevarlo? A las naciones. Comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Es decir, aquí les termina diciendo, a ustedes les consta que yo soy Jesús y que resucité. Ya les mostré la palabra de Dios, ya les lo vieron. Ustedes son testigos de todas las cosas, de que yo soy Jesús, que yo resucité. Y por eso es que el Señor Jesús quería que ellos comprendieran bien. Porque si no, los discípulos no iban a llegar con ese poder para hablar la verdad a las personas. Si tú no estás convencido de que Jesús murió y resucitó, ¿cómo puedes llevar el evangelio de Jesucristo a otros para que se convenzan? Tú debes de ser el primero en estar convencido, y eso es lo que Jesús quería y puso en el corazón de estos hombres. Pero ahora también lo ha hecho contigo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo habita en ti. Por lo tanto, no vas a ir solo. No vas a ir solo. El Espíritu Santo te va a estar recordando y te va a estar dando el poder, te va a estar dando el denuedo, la facilidad de palabra para que tú lleves el evangelio, y Dios, que es su palabra, la que sale, va a convencer a las personas. No vas a... No, yo, fíjate hermano, que me vine del norte y llegué hasta Puebla, y como a unas 1000 personas llevé a los pies de Jesucristo. Entonces ellos se convirtieron. Sí, yo los convertí. ¿Tú los convertiste? O sea, la gente pone y se ufana de sus fuerzas, en lugar de darse cuenta que es Jesús quien hace todo. Todo. Entonces, si el Señor ya les abrió las Escrituras y les abrió su entendimiento, y ellos entienden y recapacitan y reaccionan y saben que Él es Jesús, ¿qué corresponde ahora? Llevar el Evangelio de Jesucristo. Llevar el Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesús se apareció a estos discípulos, ellos se encontraban ¿dónde? ¿En Jerusalén o en Galilea? En Galilea. ¿Por qué? Porque cuando fueron a aprender a Jesús, sintieron miedo. Y entonces lo que hacen es huir. Si no vayan, ya ves que a Pedro le reconocieron que hablaba con su tonadita de Galileo. No, verdaderamente este es Galileo, fíjense cómo habla. No, así le dijeron. Y dice, no, yo no soy Galileo, con todo el timbre de Galileo, y decía que no era Galileo. Entonces se fueron para allá. Pero Jesús da una orden. Van a empezar en Jerusalén. No importa que ustedes digan, esos son unos tales por cuales de tales, porque asesinaron a Jesucristo. Porque no lo reconocieron, no. Ustedes van a ir a enseñar primero allá. Que fueron incrédulos, que acusaban a Jesús y gritaban, crucifícale. No importa. Primero lo vas a llevar a Jerusalén. Así que ellos fueron llevados ¿para dónde? Para Jerusalén. Jesús los encaminó. Era un buen maestro. Van a ir a Jerusalén. Pero camínenle de una vez. ¿Sí? Así era el Señor. Porque recordemos que cuando Él asciende, ¿qué? Ellos se encuentran en Jerusalén y dice, aquí en Jerusalén va a llegar el Espíritu y los va a investir con su poder. Amén. Ok, entonces familia,
Nosotros debemos aprender a escuchar, a observar, a reconocer y a comprobar que efectivamente lo que yo voy a hablar de Jesús, eso es lo que está escrito. ¿Sí? Amén. Y entonces eso es lo que yo voy a predicarle a la gente. Y no digas, ay, es que pues yo como no sé, pues yo no les puedo decir nada. Mejor le voy a hablar al hermano fulano, a sutano, que venga Francisco. No. Tú tienes que tomar tu responsabilidad, tu amor a Dios, tu amor por las personas y llevarles ese evangelio grande de amor, de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna. Pero todos somos responsables. Todos tenemos que hacer algo. Y ese algo es llevar el evangelio de Jesucristo. ¿A dónde? Aquí dice que primero a Jerusalén. Empieza por tu casa. Empieza por tu casa. Busca. Esfuérzate. Muestra un amor grande por tu familia. Es decir, no se me va a ir chueco. Así que yo voy a estar observándolo. Estoy hablando de los hijos. Sí, como hace rato decía el hermano Adán. Yo me siento a ver la prédica y aquí tengo a mis hijos. Porque si no, los hijos también, puro juego y juego y juego. Y si tienen celulares o esos aparatos de juegos, pues toman a veces demasiadas, ¿qué? Horas. Mejor aprovechamos y que los niños también estén aprendiendo. Y no se pueden poner al brinco porque, oye, pues ¿cuánto tiempo tienes ya ahí, no? Ahora te toca acá. Desde luego. Espero que así sean y que no vayan a ser los hijos los que te digan, oye, papá o mamá, ¿ya cuántas horas tienes ahí con las novelas? Te sabes todas, los personajes, hasta los interpretas a veces con mi jefe. No, tranquilos, ¿no? Tenemos que poner atención. Tiempo suficiente para las cosas de Dios. Entonces ellos te van a seguir. Entonces ellos te van a seguir. Amén. Para todo hay tiempo. Para todo. Solo hay que ser sabios. ¿Cómo vas a ser sabio? Escuchando la palabra, observándola. Dios te bendice con mucha palabra. ¿Sí o no? Pero si les dices a tus hijos, no, pues ya tienes tu tele en tu cuarto, vete para allá porque yo voy a ver acá con tu madre otra cosa. Pues no. Vamos a estar estudiando juntos en el momento que debemos de estar juntos para estudiar. Es que el niño no comprende bien, tú le vas a explicar. Sirve que te vas ejercitando. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, seguimos, familia. Verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea, ¿cuál es la promesa del Padre sobre ellos? El Espíritu Santo a sus vidas, ¿verdad? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Esperar en Jerusalén. ¿A dónde tenían que llevar primero el evangelio? A Jerusalén, ahí con ellos. Amén. 50. Y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, ¿qué? Los bendijo. Qué tremenda bendición del Señor. Alzó sus manos y los bendijo. Cuando nosotros alzamos las manos, ¿qué hacemos? ¿Para qué las alzamos? Para bendecir a Dios. Tú eres grande, Señor. Te exaltamos. Solo tú eres digno. Hay a veces que dicen, no, tú no puedes alzar las manos porque
tus manos no son completamente limpias como las de Dios. Pues no, no somos Dios. Todavía de repente pecamos. Pablo mismo lo reconoce, el apóstol. Miserable de mí, porque hago lo que no quiero hacer, pero mi carne se rebela, peca. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por no pecar, por no caer, pero tenemos que buscar nosotros ser fieles y venir aquí y reconocer a Dios, cuán grande es, y a donde quiera que te encuentres, donde quiera que te encuentres, que reconoce algo de Dios, ay Señor, qué grande eres, bendito seas, Padre. Y levantas tus manos para glorificarle. Las promesas que Dios hace, familia, Él siempre las cumple. Siempre, siempre lo que Él te dice que es, así es. Solo que a veces no vemos porque nos pasa como a estos hombres en aquel tiempo, que no observamos bien, no ponemos bien atención. Y a veces decimos, ay, Dios me tiene bajo prueba. Pero si te olvida lo que hiciste hace 40, 30, 20, 10, 5, un año. Y que Dios en su palabra dice, no vayas a hacer esto porque tú vas a tener consecuencias. Y cuando te cae no te acuerdas de eso, porque ya te sientes el inmaculado, que no haces nada malo. ¿Sí o no? Pero nos llega, nos alcanza, porque está escrito. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano Él te va a alcanzar como a Él le plazca, no como tú quieras, como a Él le place. Pero a eso sí tenemos que quitarnos, meditar bien, porque generalmente nosotros pasamos por tribulaciones por nuestras propias actitudes. No digo que no haya ocasiones en que Dios pruebe a las personas, sí, por supuesto que sí, pero tengamos mucho cuidado y tengamos nuestros ojos abiertos para que no reclamemos a Dios lo que no tenemos que estarle reclamando. Job, ¿qué dice la Escritura? ¿Que era qué? Perfecto. Pero cuando quiso cuestionar a Dios, que dijo, oye, un momento, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo esto, cuando yo lo otro, cuando yo aquello? Así que seamos entendidos. Dios ya nos ha, ¿qué? Dado el entendimiento. Aquí está la palabra de Dios, la palabra de sabiduría, adquirámosla. Es gratis, no tienes que ir a estar aprendiendo y pagar una cuota, es gratis, Dios te la da gratis. Para eso murió Jesús en la cruz. Versos 52 y 53 dice, y ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Después de haberle adorado, porque estaban con él en su presencia, dice que ellos regresaron de Betania, porque los había llevado a Betania. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Cómo regresaron? ¡Chin! Ahora tengo que servirle a Jesús. Ya me llamó como discípulo. No, ¿por qué tengo que hacer eso? Yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa. A mí, sí, la gente también necesita, pero yo, ¿por qué? ¿Eso, así regresaron? No. Regresaron con gozo. Porque habían recibido gran bendición. ¿Cuál es esa gran bendición? La responsabilidad de llevar el evangelio a todos lados, empezando por Jerusalén. Yo sé que nosotros no somos apóstoles,
Por eso ellos tenían una comisión diferente. Unos son apóstoles, constituyó, hace un rato también lo vimos, ¿verdad? Jesús constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, otros evangelistas, otros profetas, otros maestros, otros, ¿qué? Pastores. Ahora, ellos fueron gozosos a hacer lo que les toca, lo que Dios puso en sus manos. Y así cada uno de nosotros tenemos cosas que son sencillas, hagámoslas con alegría, con gozo, porque Él nos ha invitado a participar. Somos parte de su obra y vamos a bendecir a los demás. Con lo que realizamos aquí, bendecimos a los demás. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, dice que ellos estaban, ¿cuándo en el templo? Que los oiga Dios. Siempre dije que los oiga. Él ya sabe lo que ustedes creen, pero que los oiga. Dice, todos los domingos, todos. Siempre es que, siempre. No a veces, no es cuando, ay, creo que ahora no la ve los cobertores. Pues chútatelos al rato, o párate a las 5. ¿Es mucho trabajo pararse a las 5 a lavar cobertores? La neta, no. No. Ahora van a decir, el pastor no los lava. Pues sí, es neta. Es verdad, yo no los lavo, pero mi esposa sí. Y no le pesa pararse a las 5. Todos los días. A las 5. Desde aquí lo estoy diciendo. A las 5, lo que tenga que hacer, porque ella también trabaja todo el día. Entonces, a lo que yo voy, familia, es a que no tenemos excusas. Siempre. Y estaban siempre en el templo. ¿Y qué hacían? Alababan. ¿Y bendecían a quién? A Dios. Qué grandioso. Otra vez como vimos en la mañana con el hermano Adán, que decía que su hijo, y él, ¿no? ¿Cuál es tu día preferido? Es el domingo, porque voy a estar ahí con Dios. ¿Voy a estar qué? Alabándolo. ¿Voy a estar qué? Bendiciéndolo. Eso es lo más importante. Esa es la delicia más grande que debe de haber en nuestro corazón. Amén, familia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tú no te cansas de enseñarnos. Gracias porque tú nos exhortas con amor, bendito Señor. Gracias porque tu amor es que todos te conozcan, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarte en gran manera a ti y amar en gran manera a nuestros semejantes. Que bendito Dios, tu palabra sea extendida a todo lugar, a todo sitio de la tierra. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.